por si... Ahí está llegando más gente, viene Pablito Mardoni. Se puede ver, ¿no? No, tranquila, sí. Tengo que ver qué dudas tienen. Hola, Pablo. Oh, me tienta a mirarme. Oh, ahí viene más gente, bueno. Chiquillos, son las 4:05. Yo creo que como a las 4:08 más o menos, démosle unos 3 minutos para que llegue más gente. Si es que llega más gente, y si no empezamos, no nos apoyan. ¿Mm? ¿Me escuchan a mí, chiquillos, no? Sí, ¿no? ¿Se escucha? ¿El audífono? Oh, se puso loco. Ahí, como que se enfoca. ¿Quién llegó? El Alan. Hola, Alan. El primero, bueno. Primero ahí. Ya. ¿Qué pasa con esto? Ya, chiquillos, empecemos. Pues. Ya son las 4:08, dimos el plazo que habíamos dado para que se conectara la demás gente. ¿Qué pregunta tienen de la guía? ¿Se entendió lo que aparecía ahí? ¿Pudieron ver el video? ¿Aló? ¿Sí? ¿Vieron el video, no? ¿Sí? Bacán. ¿Cachaste más o menos de qué se trata la idea, ¿no? De lo que les estaba tratando de explicar. Más o menos. Ya, mira. Espera, voy a esperar un poquito que se está conectando alguien más que esté aquí. Hola, Connie. Ya. Voy a hacer como un resumen primero porque la verdad es que la guía no estaba tan difícil, yo encuentro. Así que para poder explicar bien cuál era mi idea en el video. Lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta primero es que número y cantidad no son las mismas cosas. ¿Sí? La cantidad es como cuántas cosas hay, ¿sí? Y el número es como la forma en la que yo lo represento. Y eso puede ser como oral y escrito. ¿Ya? Por ejemplo, para decir esto, como que hay esta cantidad de dedos,
Los gringos dicen four, nosotros decimos 4, los chinos no sé cómo dirán, pues algo como taca o algo así. Pero todos tenemos como una forma distinta de poder decirlo. Y de la misma manera, en algún momento de la historia, los distintos pueblos tenían formas distintas de representar. Pues y ahí yo me fui como en la volada de memoria histórica, les mostré cómo los sumerios usaban grupos de 60, cómo los mayas usaban grupos de 20. Pero en general, en realidad lo que a mí más me interesa es que ustedes entiendan algo que es como reforzar una idea, que yo estoy seguro que ustedes ya igual se manejan un poco, que es que cuando nosotros escribimos números cualquiera, claro, al principio nosotros usamos las unidades, que son como cuántas cosas hay, ¿ya? Eso es importante igual, pues no sé, cuando ustedes no porque son muy chicos, pues, pero cuando sus papás, no sé, o sus tíos, sus abuelos se compran una jarra de cerveza, por ejemplo, esas son 12 unidades, pues, tiene 12, ¿cachai? No sé, pues cuando tú te compras una caja de lápices, esas también son 12 unidades. Bueno, los que tienen un can 12 lápices, si tienes 6 lápices son 6 unidades y así. Entonces, el tema es que para nosotros representar cosas, si usáramos un número distinto para cada una de las cantidades, tendríamos infinitos números. Entonces, lo que nosotros hacemos es que usamos el sistema de los indios, ¿ya? Que tiene estos números, o estos símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con todos esos símbolos yo los voy mezclando y voy armando como cantidades más grandes. Y esas cantidades más grandes se arman siempre con una lógica. Esa lógica es que hacemos grupos de 10. Entonces, a los grupos de 10 se le llaman decenas. Y cuando yo tenga, cuando haya completado las decenas, voy a tener que hacer como un grupo que tenga 10 grupos de 10. ¿Sí? Y cuando yo tengo un grupo que tiene 10 grupos con 10 cosas adentro, en total tengo 100 unidades. Y a los grupos de 100 nosotros le llamamos centenas. ¿Sí? Bueno, y después cuando yo tengo grupos de 10 centenas, tengo unidades de 1000, pues esto es como en los billetes. Como que tengo las monedas de a peso, las monedas de a 10, las monedas de a 100. Con 10 monedas de a 100 hago un billete de 1000 y así. ¿Ya? Y bueno, yo puedo seguir para acá. Pues. Ustedes conocen, después vienen las decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, y así vamos. ¿Qué es lo que me interesa a mí aquí? Es que, bueno, esto lo alcanzamos a ver con los chiquillos de primero medio, no sé si se acuerdan bien, pero es que cuando usted tiene, por ejemplo, el número 538, generalmente ustedes le preguntaban cuál es el número que está en la posición de las decenas, y usted decía el 3. ¿Ya? Pero eso no es lo mismo que preguntar cuántas decenas tiene este número que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque usted tiene que recordarse que las decenas son grupos de 10 y las centenas son grupos de 100 y las unidades de 1000 son grupos de 1000. ¿Sí? Entonces, cuando yo le estoy preguntando cuántas decenas tiene el número 538 o la cantidad 538, en verdad usted lo que tiene que pensar es cuántos grupos de 10 podría armar con esto. Y usted podría armar 53 grupos de 10 y le van a quedar 8 cositas sueltas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas decenas tiene el número 538? 53. ¿Sí? Eso básicamente, de eso se trata la guía. ¿Se entiende, Lo don entendí Simpson? ahora que es la clase. Bacán. ¿Y el resto? ¿Sí? Bueno, dedito para arriba. ¿Cachai? Entonces, cuando yo le esté preguntando a usted, no sé, voy a poner aquí otro número más grande incluso. El número 1897. Si yo le preguntara a usted cuántas unidades de 1000 tiene ese número, en verdad usted tendría que ver, hasta aquí tengo solo uno. Voy a poder hacer un grupo de 1000 y me van a quedar 897, o un grupo de 897, ¿sí? Que nos van a alcanzar a hacer una unidad de 1000. Si yo a usted le pregunto por cuántas centenas tiene el número 1897, entonces esas van a ser 18. Voy a poder hacer 18 grupos de 100 y me van a quedar 97. Si yo a usted le pregunto, bueno, estas son las centenas,
Si yo a usted le pregunto por decenas, ¿cuántos grupos de 10 va a poder hacer? Van a ser 189. ¿Sí? Porque usted va a poder hacer 189 grupos de 10 y le van a quedar 7. ¿Sí? Entonces, cuando yo a usted le esté preguntando como cuántas centenas tiene eso, usted ve en el número como que lo corta en la centena. No sé si me explico con eso. Si yo le estoy preguntando por la decena, usted lo corta en las decenas. Dice son 189, son 18. Es una unidad de 1000. ¿Sí? Son 53 decenas, son solo 5 centenas. Son 538 unidades. Son 1897 unidades. ¿Sí? ¿Se entiende esa cuestión o no? ¿Sí? Bacán. Entonces, la guía básicamente se trata de esto y de lo que yo le contaba al principio, de cuál es la diferencia entre, perdón, número y cantidad. ¿Sí? Que en verdad las cantidades son cantidades de cosas y los números son como el cómo yo represento esas cantidades de cosas. ¿Sí? Bacán. Voy a aprovechar igual. Había otra pregunta que es la que yo creo que más, la que yo creí que más le iba a costar a ustedes, que era como cómo escribir el número tanto en sumerio. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Ya, pues. Yo igual le subí un video, aquí encontré el correo. Igual le subí el video de cómo se transforman números sumerios a números de los de nosotros y al revés. Pero se los voy a explicar, pues, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener que recordar nosotros para hacer esto? Es que los sumerios no hacían grupos de 10, pues hacían grupos de 60. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre van las unidades. Aquí irían grupos de 60 que se llaman sesentenas, pero yo voy a poner grupos de 60 no. Y aquí irían grupos de 60 por 60, o sea, 60 grupos y cada uno de esos grupos con 60 cosas. Y eso me da 3600. ¿Ya? Un ejemplo, bueno, valga la redundancia, un ejemplo, por ejemplo, de cosas que se cuentan así son las horas. ¿Sí? Usted en una hora puede tener 60 minutos y cada uno de esos minutos tiene 60 segundos, o sea, tengo 60 grupos de 60. Y eso significa que en la hora yo tengo 3600 segundos. ¿Ya? Eso también aparecía en el video, es relativamente interesante. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo escribir un número en el lenguaje sumerio? Les voy a compartir, pero un cachito. Ya, ahí les compartí los símbolos sumerios, ¿ya? Si usted puede en este momento, puede sacarle un pantallazo de esa cosa o puede buscarlo en internet. Pues. Le escribe solo números sumerios y le va a aparecer ese mismo símbolo que está ahí, pues, ¿ya? Si usted se fija en esos símbolos que les comparto, hay 59 símbolos distintos. Es porque lo que yo les decía, porque ellos hacían grupos de 60. ¿Ya? Y vamos a usar eso para escribir una cantidad cualquiera. Por ejemplo, voy a escribir el 538, el mismo de delante, perdón. Y no van aquí. Voy a escribir el número 538. ¿Ya? Y para hacer eso, voy a dejar de compartir pantalla para que vean la pizarra grande.
Para hacer eso, usted va a tener que tener en cuenta que los sumerios hacían grupos de 60, ¿ya? Entonces, bueno, grupos de 60 y de 3600 también. La pregunta es, ¿usted puede hacer algún grupo de 3600 con 538 cosas? ¿Sí o no? ¿Se puede, no? Si tengo 538 cosas, ¿puedo hacer un grupo de 3600? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, po? ¿Sí? No, no puedo porque me faltan cosas, po. ¿Cómo hago un grupo de 3600 si tengo solo 538? No puedo. Entonces, en la posición del 3600 no iría nada, ¿ya? Que si ustedes se fijan en el video que yo les subí, los sumerios hacían, bueno, voy a retroceder un poco, los sumerios tenían tres símbolos. Este, que se llama clavo, que representa al uno, ¿ya? Eso está en el video y bueno. Eh, Tenían otro símbolo que es una espiga, que es como es el simbolito de ángulo, y eso representa 10 cosas. Y tenían otro símbolo que son dos clavos cruzados así, como así. Y eso representaba el cero. Entonces, como no puedo hacer ningún grupo de 3600, aquí iría como un clavo. ¿Ya? Que bajo la misma lógica de nosotros, usted perfectamente podría haberlo no escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cero a la izquierda no vale nada. Pero igual es bueno que sepa que el cero se escribe así. Entonces, después tendría que intentar hacer grupos de 60. ¿Puedo hacer grupos de 60 con el 538? Ahora sí, porque tengo más de 60. Puedo hacer por lo menos un grupo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grupos de 60 puedo hacer con el 538? Entonces, voy a tomar aquí el 538 y lo voy a dividir en 60. ¿Ya? Para saber cuántos grupos puedo hacer. Pues, no se complique con los decimales porque los decimales aquí no son importantes. ¿Ya? El 60 en el 5 no cabe, el 60 en el 53 tampoco, así que no me queda ahora que el 60 en el 538. ¿Ya? No me sale la tabla del 60, así que 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 448, 480 y después viene el 54, así que no me alcanza. Me cabe 8 veces, ¿sí? Y el 8 los sumerios lo hacían así, pues, con la imagen que les compartí delante, lo hacían así. O, ayudante, ¿podéis compartir el share screen? Ahí, ese mismo, abajo, el azul. Entonces, lo hacían el 8 así, pues, con 8 clavos derechamente. Ahí, ahí está el símbolo del 8. ¿Sí? Que les queda más o menos así. ¿Ya? Y si yo hago 8 grupos de 60, 6 por 8 son 48, así que tengo 480 cosas. ¿Sí? O sea que al 538, perdón por no estoy completando todas las operaciones, aquí es un error mío. ¿Ya? Pero al 538, si yo le hago 8 grupos, me va a dar 480 aquí. ¿Sí? Y tengo que ver cuántos son los que me sobran. Pues. Del 0 al 8 hay 8, del 8 al 3 hay 5, y le pedí uno al de al lado, así que me sobran 58 cosas. ¿Sí? Así que, bueno, obviamente esos 58 cosas no puedo hacer un grupo de 60. ¿Sí? Y irían aquí las unidades entonces. Entonces, ¿cómo represento el 58 usando símbolos sumerios? Así, pues. Son 5 espigas, no me acuerdo si son una arriba de la otra. Ahí está, son como así. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo hubiesen escrito? Voy a borrar el resto. Denme un segundito que se me perdió el borrador. ¿Cómo hubiesen escrito el 538 los sumerios con estos símbolos? ¿Sí? Que son los que están acá. Así. ¿Se entiende o no? Como, porque creo que, no me acuerdo qué número les puse, pero creo que era como 254 o algo así en la guía. ¿Sí? Entonces usted tendría que ver cuántos grupos de 60 puede hacer en el 254 y esa cantidad la anota con los símbolos sumerios en esa posición, en los grupos de 60, y después ve cuánto le sobra. ¿Sí? Y esa cantidad que le sobra la anota en la parte como de las unidades. ¿Sí? Y a esa cuestión le saca una foto y la... Bueno, si lo hacen por el formulario de Google, lo sacan una foto y la suben ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bacán. Sí. ¿Hay alguna duda con alguna otra pregunta que tengan? ¿Tienen alguna otra duda? Voy a compartirla, espérenme un poquito. El formulario. Ya, ahí estoy compartiendo el formulario de Google. Bueno, las primeras preguntas, el nombre, curso. Esas son las preguntas que había. ¿Cuántas decenas hay en el 583? Que es casi el mismo número que vimos recién. Escriba con símbolos sumerios. Según el sistema de numeración egipcio, para responder esa pregunta igual es bueno que vean el video, ¿ya? Pero los egipcios hacían grupos de 10. No me acuerdo bien cuáles son los símbolos de cada cosa en verdad. La vara representa 1, hay uno que es como una herradura que representa al 10, las espirales son 100 y de ahí para adelante no me acuerdo. El de 1.000.000 era un hombre como alabando a Dios. Pero ahí tiene que ver con cuántas espirales hace un dedo. ¿Sí? En verdad no es tan difícil. ¿Ya? En esa pregunta dice, en el sistema de numeración maya, ¿cuántas unidades tiene un grupo del cuarto nivel? Para hacer eso, tienen que recordar que, bueno, en el video lo explica, creo que lo explico bien igual, pero voy a aprovechar la oportunidad. Los mayas no escribían para el lado, como nosotros o como los sumerios. Los mayas escribían hacia arriba, por nivel. ¿Ya? En el primer nivel siempre fueron las unidades. ¿Sí? Estos escribían para arriba. ¿Cuál es la gracia de los mayas? Que los mayas no contaban solo con los dedos de las manos. ¿Ya? Los mayas contaban cosas también usando los dedos de los pies. Entonces, ¿qué significa esa cuestión? Que los mayas no tenían 10 símbolos distintos, sino que tenían 20 símbolos distintos. ¿Ya? Entonces, este nivel de aquí van a ir grupos de 20. Grupos de 20 cosas. ¿Sí? Entonces, en el de arriba irían 20 grupos con 20 cosas cada uno. Eso es 20 por 20. ¿Ya? Y 20 por 20 son 400. ¿Ya? Y la lógica de esta cuestión es siempre ir multiplicando por 20. Bueno, las unidades siempre son como grupos de 1. ¿Ya? Entonces, 1 por 20 me da 20, 20 por 20 me da 400. Entonces, las del siguiente nivel sería multiplicar de nuevo por 20. ¿Ya? Creo que sería demasiado burdo decirle cuánto da la respuesta, si eso es lo que me tiene que decir usted. Pero es básicamente eso, ¿se entiende? ¿No? ¿Lo explico de nuevo? ¿Sí? Ya, mira. Tranquilo. Sistema de numeración maya. Ya, mira, esos que están aquí, lo estoy abriendo de nuevo.
esos que están acá, son los números mayas. ¿Cachai? Tenían 20 símbolos distintos, desde el 0 al 19. ¿Ya? Y voy a volver acá, a lo anterior. Entonces, ¿cuáles eran los símbolos mayas? Tenían el punto, que un punto representa a una cosa. ¿Sí? Hacían una rayita, esa rayita representa a 5 cosas, o lo que podía hacer con una mano, ¿sí? O con un pie. Y esos son, bueno, y había otro símbolo que es una concha vacía, que más o menos el dibujo es así, y esa concha vacía representa el 0. ¿Ya? ¿Cómo hacían los símbolos los mayas? Bueno, si querían escribir, por ejemplo, los 12, son 2 rayitas y 2 puntos. 5, 10, 11, 12. ¿Sí? Si quisieran escribir, no sé, el 18, serían 5 rayitas y 3 puntos, porque 5, 10, 15, 16, 17, 18. Si quisieran escribir el 9, sería una rayita y 4 puntos. ¿Sí? Porque 5, 6, 7, 8, 9. Así pasa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero representar cantidades que son más grandes que 20, voy a necesitar más espacio. Y para eso los mayas, en vez de escribir para el lado, así como unidad, decena, centena, escribían así, como unidad, grupo de 20, grupo de 20 de 20, grupo de 20 de 20 de 20. ¿Cachai? Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, el número, voy a hacer el 47, ¿ya? Si yo quisiera escribir el 47 como los mayas, tendría que ver cuántos grupos de 20 puedo hacer en el 47. Puedo hacer 2 grupos de 20 y me van a sobrar 7, ¿sí? Porque 2 por 20 son 40, ¿ya? Entonces, como puedo hacer 2 grupos de 20, en la posición de los grupos de 20 iría un 2, ¿sí? Y como me van a sobrar 7, en la posición de las unidades iría un 7, que es un 5, una rayita, que es 5, perdón, y 2 puntos. Entonces, ¿cómo representaban el 47 los mayas? Así, como de esta forma. ¿Cachai? Yo entiendo que es como medio complejo de imaginarse que esa cuestión represente 47, pero así lo hacían. Y en la pregunta de la guía, lo que yo hago, yo le estoy preguntando es como, si aquí hay unidades, aquí hay grupos de 20, y aquí hay grupos de 400, ¿de cuánto tendrían que ser los grupos de arriba? ¿Sí? Y para eso tiene que acordarse que este de aquí tendría que ser 20 de los de abajo. ¿Sí? Entonces, con 20 veces 400, ¿cuánto hago? Esa es la pregunta. ¿Cachai? Entonces, no te puedo decir cuál es la respuesta, porque tenéis que calcularlo, pero 20 veces 400 o 20 por 400, que es lo mismo. Y ese resultado entonces sería la cantidad con la que se hacen grupos en el sistema de numeración maya, en el cuarto nivel. ¿Sí? ¿Se entendió un poco mejor o no? ¿Sí? Bacán. Ya, queda poquito tiempo, quedan 7 minutos de la... Ya. Quedan 7 minutos de la videollamada nomás, así que para que sigamos. ¿Ya? Ahí yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas decenas hay en una unidad de 1000? Tiene que decirme, si usted tiene 1000 cosas, ¿cuántos grupos de 10 puede hacer con esas 1000 cosas? ¿Ya? Y ahí escribir con sus palabras cuál es la diferencia entre un número y cantidad. ¿Ya? Es lo que conversábamos delante, que los números son formas de representar cantidades. Las cantidades son cuántas cosas hay de algo. Después tiene que escribir con sus palabras el número que está ahí y decirme cuántas centenas, perdón, tiene el número 2020. ¿Ya? O sea, cuántos grupos de 100 hay en el 2020. ¿Sí? Si usted lo quiere ver de otra forma, es como cuántos siglos han pasado hasta el año 2020. En esa pregunta que dice, escribe 4 sumas distintas cuyo resultado sea 27.
¿Ya? De repente es como de perogrullo, pero en verdad lo que yo quiero que se den cuenta a ustedes es que para yo representar un número como suma de cosas, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Y yo quiero que usted que me escriba 4, ¿no? Ojalá que no sean estas mismas que voy a escribir yo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero un número que me dé 27, es como 1 más 26, 2 más 25, 3 más 24. Ahí ya tengo 3. ¿Cachai? Podría ser así también, pues. Si quiere ponerse creativo, podría ser como 1 más 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 1, 27 veces. O podría ser 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. De ahí usted use su imaginación. ¿Ya? Tiene que escribir 4 formas distintas de escribir 27 sumando. Después, bajo la misma lógica, es como de cuántas formas distintas usted puede representar el 7 como suma. Una forma sería escribir 13 unos para el lado sumándose, otra forma sería escribir un 2 y 12 unos para el lado, y así, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, entonces me tiene que decir si hay solo una, si es que hay 2 formas distintas, si es que hay solo 13 formas distintas, o si es que hay más de 26, ¿ya? En esa tienen que marcar como, por ejemplo, tengo el número 410. Tengo el número 410, entonces, ¿a cuál de esas representan? ¿Tiene 34 decenas? ¿Tiene 4 centenas? ¿Tiene 15 decenas? ¿O tiene 150 decenas? ¿Sí? Entonces ahí usted marca, no le va a poder quedar como, no hay ninguno que esté 2 veces, ¿sí? Es como un puntito por fila. Y finalmente, la última pregunta dice, considerando el valor posicional, U son unidades, D son decenas, C son centenas y UM son unidades de 1000, hágame esa suma, ¿ya? Yo voy a inventar otra para que usted me entienda qué es lo que quiero hacer, qué es lo que yo le estoy pidiendo que haga, ¿ya? Supóngase usted que yo tengo 5C más 3D más, voy a decir como 17U, ¿ya? Aquí le estoy diciendo 5C son 500, 3D son 30 porque son 3 decenas. Bueno, el 5C son 5 centenas y las centenas son grupos de 100. Y 17U son 17 unidades, porque son solamente 17. Entonces, después de hacer esa transformación, usted suma y esto me da 547. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que usted haga, como que identifique la cantidad y la multiplique por el tipo de grupo que es. Pues si el grupo de 10 multiplica, o sea, si es decenas, multiplica por 10, si es centena, multiplica por 100, y así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿No? Ya, bacán. Igual esta clase la estoy grabando en el Zoom, la voy a subir al canal de YouTube, que es el mismo al que están la lista de reproducción en el que les he estado mandando. Importante, chiquillos, es que durante este curso nosotros vamos a ver cosas que ustedes ya han visto antes. El video y la guía que viene se trata de cómo usted puede ordenar distintas cantidades como en grupos iguales y, y desde ahí vamos a ver qué significa un número primo, para qué sirve. Después vamos a ver multiplicación y al último, vamos a hacer una actividad con fracciones, que eso ya sería la próxima semana. ¿Ya? Vamos a hacer una actividad con fracciones que es para que usted entienda bien de qué se trata eso, cómo funciona. La idea es no hacer tanto cálculo, sino que más que nada ir pensando lo que estamos haciendo. ¿Ya? Esa es como la invitación, en verdad. Y si es que alcanzamos, vamos a hacer como tarea un juego de mesa, ¿ya? Para que usted pueda hacerlo y lo juegue en su casa. La gracia de ese juego de mesa es que yo le voy a mandar tipos de dados distintos. En verdad le voy a mandar dodecaedros e icosaedros. ¿Ya? Eso significa que son dados que tienen más de 6 caras. Para que usted pueda jugar si quiere ahí en su casa y además de eso aprende matemáticas al mismo tiempo. ¿Ya? Tiene que matar el tiempo en estos momentos es bien importante. Así que eso, pues, chiquillos y chiquillas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, los dejo tranquilos para que se puedan ir a jugar Play o a terminar de hacer la guía.
Alguien me está escribiendo, ¿eh? ¿Qué dice el público? Sí, po. Sí, si tú pones 28 más uno negativo, igual funciona. ¿Ya? De hecho, esa es la gracia de los números negativos, porque es como que le estoy sumando algo, pero que en vez de agrandarlo lo achica. Así que está súper bien pensado, también se puede poner. Y en la primera pregunta que me hiciste es que si se eleva por 4 en el tema de los mayas, no es por 4, porque si